Hermano, que el Señor les bendiga. Qué bueno es tenerlo en esta tarde junto al Señor para poder orar, para poder tener un tiempo de estudio bíblico en la casa del Señor, en cada uno de sus hogares. Le damos gracias al Señor por la oportunidad en esta tarde. Y vamos a orar al Señor. Les invito ahí donde quiera que usted esté para que en este tiempo de oración podamos clamar y adorar a nuestro Dios. Dios del cielo, Dios poderoso, gracias Dios, porque a ti, mi Dios, te podemos, Señor, clamar, podemos, mi Dios, venir a ti para darte las gracias. Mi Dios, te queremos pedir que tú bendigas, Dios, nuestra vida, nuestro corazón. Mi Dios, gracias te damos porque en este día, mi Dios, tú nos has dado vida, nos has dado salud, nos has dado un tiempo especial para poder orar, para poder conocer más de tu palabra, más de ti. Mi Dios, bendice, mi Dios, este tiempo, bendice a los hermanos que están conectados, bendice a los hermanos que están viendo esta transmisión, bendice a cada una de las familias de tu iglesia, bendice a los padres que trabajan, mi Dios, bendice a los hijos que estudian, a los que trabajan también. Mi Dios, que tus familias sean benditas, mi Dios, los ancianos sean renovadas sus fuerzas, sean sanados, Señor, de sus dolencias, alivíale sus dolores, mi Dios. En ti, mi Dios, podemos confiar, en ti podemos esperar. Mi Dios, que cada uno de nosotros pueda encontrar, mi Dios, una misión, la misión que tú nos has encomendado, la misión que tú nos has dado, Dios, para poder llevar tu evangelio a cada criatura. Mi Dios, bendice a cada uno de tus hijos, bendice a los adultos, a los ancianos, bendice, mi Dios, a los líderes, bendice, mi Dios, a los pastores, para que hagan una labor dirigidos por tu Espíritu Santo, para que, mi Dios, cada día busquen más de ti, más de tu palabra. Mi Señor, te pedimos por aquellos jóvenes, para que sean fortalecidos, para que puedan salir victoriosos ante la tentación. Mi Dios, porque así serán bienaventurados. Mi Dios, crecerán, serán maduros, serán, mi Dios, prósperos, benditos, si confían en ti, mi Dios, dice tu palabra, que tú nos darás una corona de vida a los que hayamos triunfado. Mi Dios, y bendice a los niños para que sean instruidos, para que sean obedientes a sus padres, para que sean enseñados en las Sagradas Escrituras, que este tiempo que están en el hogar sean, mi Dios, cada día ellos creciendo en ti, en tu palabra, que ellos puedan fortalecerse de forma espiritual, como también intelectual y también en todo aspecto. Mi Dios, gracias porque tú nos bendices a cada uno, tú bendices a tu pueblo, a tus hijos. Mi Dios, te queremos pedir por aquellos que están enfermos para que sean sanados. Te pedimos por aquellos que están sufriendo dificultades, aquellos que están sufriendo dolores. Mi Dios, trae tu palabra de sanidad. Mi Dios, porque como tú mismo, Señor, dijiste, mi Dios, está establecido en tu palabra que solamente, mi Dios, tú declaras sanidad, hay sanidad. No importa si estamos en un lugar a distancia. Tú estás en cada lugar de esta tierra junto a aquellos que levantan una adoración, levantan una oración pidiendo, mi Dios, ayuda. Gracias, mi Dios, porque tú oyes nuestra oración cuando cerramos nuestros ojos, cuando dirigimos, Dios, nuestro clamor a ti. Tú nos oyes, tú, mi Dios, nos escuchas y también respondes. Gracias, Dios, gracias, Rey, porque nos amas. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz por nuestros pecados, porque nosotros hemos caído, hemos, mi Dios, sido pecadores. Pero en ti, mi Dios, nuestros pecados han sido borrados, nuestras faltas han sido canceladas. Gracias, mi Dios. Gracias, Cristo, por tu sacrificio completo. Gracias, Jesús, porque, mi Dios, por ti podemos tener libre entrada a tu presencia. Te damos gloria, te damos honra, Jesús, te damos alabanza a ti, mi Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando en tu iglesia. En estos tiempos, mi Dios, difíciles, en estos tiempos de dificultad, mi Dios, sabemos que podemos confiar en ti. Nada se puede interponer en tu voluntad. Y sabemos que si tú nos vas a bendecir, así lo harás. Mi Dios, esperamos en ti, clamamos a ti cada día. Que cada uno, mi Dios, de tus hijos pueda buscarte diariamente, tener un devocional, tener un tiempo especial de oración, donde encomendamos nuestras vidas a tu voluntad, donde encomendamos nuestra vida a lo que tú quieras hacer.
Mi Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros, siga trabajando para que nosotros dejemos aquellas cosas, aquellas obras de la carne y nos dediquemos a lo que edifica nuestro espíritu. Porque aquellas cosas permanecerán. Si nosotros, mi Dios, sembramos para el Espíritu, recibiremos del Espíritu vida eterna. Pero si sembramos para la carne, recibiremos corrupción y muerte. Así lo establece tu palabra. Mi Señor, queremos buscarte, queremos anhelarte. Mi Dios, levanta en nuestro corazón una pasión, un deseo, un anhelo de buscarte cada día, de saber que los días son cortos, que tu regreso se acerca y que no tenemos toda la vida para estar haciendo lo que queremos o perdiendo el tiempo, sino que realmente debemos utilizar nuestro tiempo, aprovecharlo de la mejor manera, tanto para una edificación espiritual nuestra como también para quienes nos rodean. Mi Dios, que tus propósitos eternos se cumplan en nuestra vida, que tus propósitos eternos se cumplan en tu iglesia, que se levante firme a pesar de todas las acechanzas del enemigo, a pesar de toda la oposición. Confiamos en ti, tu iglesia se levanta firme. Mi Dios, gracias porque poco a poco se están abriendo las fronteras, gracias porque poco a poco estamos saliendo del confinamiento y mi Dios, queremos volver a reunirnos en ti, confiando en ti, en tu protección, mi Dios, y que tu palabra corra por las calles y por todos los lugares sin que haya ningún impedimento. Mi Dios, que tu voluntad se haga en nuestra iglesia, en las demás iglesias que también se reúnen para adorar y bendecir tu bello y precioso nombre. Que dice tu palabra que todo aquel que clame a ti, todo el que confiese, mi Dios, a ti tú, mi Dios, con un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar. Gracias, Señor. Ahora queremos pedirte que tú bendigas este tiempo. Te pedimos que bendigas este estudio. Te pedimos que abras el entendimiento de cada uno de tus hijos para que al abrir las Escrituras podamos tener revelación de aquellas cosas que están plasmadas en ellas, que tú has dejado. Hace más de 2000 años se han establecido tus principios, tus enseñanzas en tus sagradas Escrituras y hasta el día de hoy siguen vigentes. Hasta el día de hoy sigues enseñándonos, sigues instruyéndonos a cada uno de nosotros. Mi Dios, bendice este estudio. Te pedimos tu bendición sobre todos los hermanos que están ahí atentos. Gracias, Señor, por ellos, por la disposición del corazón. Tú conoces quiénes son, conoces, mi Dios, cada intención del corazón. Nosotros no lo podemos ver, pero sí tú, mi Dios. Bendice a aquellos que lo verán ahora, aquellos que lo verán quizá un rato más. Pero, mi Dios, tu palabra va a ser enseñada y, mi Dios, traída a ti, traída, mi Dios, desde ti, para tu pueblo, para tus hijos. Mi Dios, todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con el estudio bíblico. Así que tome su Biblia y si tiene ahí unos apuntes. Hay muchas personas que creen que todas las religiones llevan al cielo. Incluso algunos dicen que la verdadera religión es ser buena persona. Suena bonito, son frases que pudieran a nosotros ilusionarnos o estimularnos a hacer buenas obras, pero que estrictamente no están correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Algunos dicen que cada cual tiene su propia verdad sobre la vida y nosotros como cristianos no podemos meternos en lo que creen los otros. ¿Por qué entonces, algunos preguntan, solo hay un camino a la vida eterna? ¿Por qué no pueden haber varios? ¿Por qué quienes siguen una religión no van a poder ser salvos y los que siguen otra, Dios no les va a permitir? ¿Por qué tiene que ser una sola vía? La respuesta a esta pregunta es porque existen puntos discordantes entre una creencia y otra creencia y que estos puntos son irreconciliables. La iglesia evangélica tiene sus principios de fe claros y eso no los va a cambiar. Si una iglesia que se dice ser cristiana evangélica o protestante cambia esos principios de fe
que son fundamentales, ya no va a ser una iglesia propiamente tal evangélica o protestante, sino se va a transformar en otro credo, que es distinto. Entonces, generalmente todas las religiones se dicen ser la verdad. Y nosotros no lo decimos, obviamente, porque queramos ser los únicos, sino que simplemente porque queremos que la palabra de Dios, que está escrita en la Biblia, sea entendida y enseñada por todos. Dentro del pueblo de Dios, dentro del cristianismo, siempre van a haber personas que se equivoquen, pero la palabra es la que nunca se va a equivocar. Entonces son aspectos que no podemos ceder ni cambiar. Le voy a dar algunos. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras han sido inspiradas por Dios. Nosotros creemos en la infalibilidad de la Biblia. Porque si Dios es santo y perfecto, escribió su Biblia perfecta. No tiene errores. A pesar de haber sido escrita por hombres con errores y fallas. Que el Hijo de Dios, que es Dios mismo, Jesús, vino para salvarnos. Si usted, por ejemplo, cambia esas cosas, o que no cree en esas cosas, o por ejemplo en la Trinidad, es porque realmente cree otras cosas, no lo que establece la palabra de Dios. Entonces, por eso le decía, no podemos ceder o cambiar, porque de lo contrario traicionaríamos nuestra fe en el Señor. Entonces, el primer punto que quiero tocar hoy día es en este tema que se llama Jesús, Hijo de Dios y el Logos. Nuestra fe se centra en Jesús. Toda la Biblia gira alrededor de Jesús y gracias a Él, por eso nosotros estamos dentro de la rama grande que se llama cristianismo, porque somos seguidores de Cristo. Obviamente que dentro del cristianismo hay demasiadas denominaciones, sin embargo nosotros nos denominamos de esa manera porque somos seguidores del Señor Jesús, de sus enseñanzas. Entonces lo primero, hermanos, es que Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios. Eso es lo primero. En el Antiguo Testamento vemos que Dios se manifestó desde el cielo en muchas ocasiones. Vemos que Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Moisés, Dios le habló a Elías y así, a todos los hombres de Dios le habló. Pero en cuanto nos referimos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, vemos que Dios habló directamente en 2 ocasiones, en una voz audible. En el primer caso sucedió cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿lo recuerda? Cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, no dice que descendió una paloma, sino que el Espíritu Santo descendió y se posó sobre él como paloma, y se dice que los cielos fueron abiertos y una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y en el segundo caso, cuando el Señor Jesús se transfiguró en el monte. Ahí recuerden que aparecieron 2 hombres, Elías y Moisés, junto a Jesús. Jesús estaba glorificado en ese momento. Y ahí nuevamente aparece una voz, que es la voz audible de Dios directamente, y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué es lo que está diciendo? A él deben escuchar. Y ahí tenemos representado a Elías en los profetas y tenemos a Moisés representando la ley de Dios. Cuando Dios habló en estas 2 oportunidades fue para anunciar algo sorprendente. Dios estaba celoso para anunciar que Jesús era su Hijo. En este sentido, el título conferido a Jesús desde el mismo cielo es Hijo de Dios. Dios mismo dijo, este es mi Hijo. Y aún increíblemente hay gente que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, sino que es un profeta, un buen rabino, un buen hombre, una persona que buscaba la paz. Realmente estaríamos negando lo que está señalando la misma Escritura acerca de Jesús. Y hermano, aquí otro hombre, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿Dios se refirió de esa manera? A ningún otro. Es único. Y lo hizo en 2 ocasiones. Este título de Hijo de Dios ha desatado bastante controversia en la historia de la Iglesia. Por ejemplo,
en el siglo IV, un hombre llamado Arrio negó la Trinidad. Negó que Jesús fuera parte de la divinidad, argumentando que Jesús era un ser creado. Para este hombre, si Jesús fue primogénito de toda la creación, es porque fue creado, entonces no es eterno, por lo tanto no sería Dios. Y eso iría contra lo que dice la misma palabra de Dios respecto a Jesús, que Él es antes de todas las cosas y por Él subsisten. Y hermanos, lamentablemente, muchas personas creen que Jesús solamente fue un buen hombre o incluso un ser creado. Y me ha tocado también compartir con hermanos cristianos, entre comillas, que también creen lo mismo. Esta misma controversia se da hoy en día entre los cristianos, los mormones, los testigos de Jehová y así otras religiones. Por ejemplo, los mormones, como los testigos de Jehová, señalan que los ángeles tienen una elevada importancia en el reino, porque ellos, si se fijan en sus escritos, los ángeles tienen una labor fundamental. De hecho, prácticamente su fe se basa en actos realizados por ángeles. Un ángel le habló a un profeta, otro ángel hizo esto, un ángel le entregó unas tablas de oro, obviamente mucho mejor que Moisés, porque esas eran de piedra, estas son mejores, de oro. Y hermanos, le dan mucha importancia a los ángeles, pero niegan la deidad del Señor Jesús. O sea, le ponen énfasis a otros seres que son siervos de Dios y no al verdadero Hijo de Dios. Y hermano, le quisiera aclarar que la calidad de hijo, porque dice que Jesús es el Hijo de Dios, que se le da en el Nuevo Testamento a Jesús, radica en que Él es obediente a su Padre en el sentido de la relación, tal como es un hijo con un padre. No es que Dios Padre existió antes de Jesús y después Él tuvo un hijo y entonces significaría que Jesús fue un ser creado. Y eso no es así. Jesús, tanto Dios el Padre, Jesús el Hijo y también el Espíritu Santo han coexistido en la eternidad por siempre. Y la relación, cuando se le llama a Dios Padre y se le llama a Jesús el Hijo, es para darnos un ejemplo a nosotros vívido de lo que es su relación. Es lo más parecido humanamente para poder entenderlo. En un respeto. Para nosotros Jesús es un ejemplo perfecto de una relación entre un padre y un hijo. Y Dios a nosotros, que es lo que nos muestra la palabra por medio de las cartas del apóstol Pablo, es que Él nos adoptó como a sus hijos. Porque nosotros, como hemos pecado, ya no somos parte de la familia de Dios, pero gracias a Jesús, a su relación con su Padre, nosotros tenemos ese privilegio. Hemos pasado a ser de la familia de Dios. Esto implica que tenemos tanto derechos como obligaciones. Por eso es importante considerar este aspecto en nuestras vidas. El hecho de que Jesús se haya comportado como tal, como un hijo, nos muestra a nosotros un ejemplo de cómo nosotros debemos ser con nuestro Dios. Una relación cercana de amor. ¿Qué Dios de otras civilizaciones desea tener una relación con sus seguidores o sus siervos de una forma paternal? Realmente ninguno. Solamente Dios. Como segundo punto, hermanos, Jesús es la lógica griega. Jesús es llamado el Logos. Este título se usa muy poco en el Nuevo Testamento. ¿Usted ha escuchado la palabra Logos? Logos significa palabra. Veamos lo que dice Juan 1:1. Vamos a la palabra de Dios. Juan 1:1. Juan 1:1 dice:
En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este versículo es trascendental porque fue el que utilizaron en los primeros líderes de la iglesia de los primeros 4 siglos para cimentar su fe, la doctrina sobre quién es Jesús realmente. Aquí tenemos al apóstol Juan declarando en su libro, en el capítulo 1, versículo 1, quién es Jesús. Usted y yo leemos, por ejemplo, acá acabo de leer la versión Reina Valera que dice, en el principio era el Verbo, y si usted se fija está con mayúscula, porque es un nombre propio. En la versión Nueva Traducción Viviente dice la palabra. Ambas palabras se derivan de la palabra griega logos. Tanto verbo como palabra significan que vienen del logos. Pero para los judíos y más aún los griegos en esa época, la palabra logos estaba cargada de mucho significado. Para nosotros podemos decir, la palabra no tiene mayor sentido. O un verbo para conjugar algunas palabras. Pero para los griegos en esa época y para los judíos tenía mucho significado. Pero ¿sabía usted, hermano, que la palabra logos en esa época, y también, obviamente, viendo la etimología, o sea, de dónde viene la palabra logos, viene de la palabra lógica, como también del sufijo logía, que es la misma que se ocupa en el conjunto para designar una determinada disciplina o ciencia, como por ejemplo biología, psicología y la teología. La palabra logía viene de logos, que viene de lógica. Entonces, acá está diciendo Jesús es el verbo, es el logo, que viene de la lógica. Que Jesús sea la lógica no quiere decir que sea una base para el racionalismo, que todo lo tenemos que pensar y sacar deducciones por nuestra mente. Lo que está diciendo Juan es que en el principio de Dios existe una coherencia, una unidad, una consistencia y una simetría por la cual todas las cosas de este mundo se reúnen bajo su dominio. Amén. Jesús, siendo Dios, confiere orden y armonía al mundo creado. Si se fijan en el principio, en Génesis 1:1, la tierra estaba desordenada. ¿Y qué es lo que hizo Dios con el logos, con la palabra? Trajo orden y armonía al mundo. Y esto es importante porque la cultura griega de esa época detestaba el caos y la confusión. De hecho, los dioses que ellos tenían, como el Hades, eran dioses de la confusión, del caos, que eran negativos, pero ellos lo que deseaban y les gustaba era el orden. Entonces, para ellos la palabra logos tenía mucha importancia. Entonces, para que Juan dijera, Jesús es el logos, ellos iban a decir, o sea, no es cualquier cosa, es algo que realmente tiene un peso. Entonces, para Juan, ¿quién era el logos? Era intensamente algo personal. Estableció que el logos no era un principio, era una persona. Porque como lo establece acá el verbo con mayúscula, está diciendo que es un nombre propio. Entonces está diciendo que este logos, este principio, es una persona. Para nosotros, los hijos de Dios, Jesús, la palabra Jesús, su nombre, tiene un real significado por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él se acerca a cada uno de nosotros personificado en lo que necesitamos. Cuando usted está en soledad, Él viene y nos acompaña. Sí, Señor. Cuando nosotros estamos en un problema económico, Él nos sustenta, Él nos fortalece. Amén. Cuando estamos enfermos, Él viene como con sanidad. Él viene y nos ayuda, nos fortalece. Y de esa manera nosotros tenemos una relación personal con el Señor Jesús. Por ejemplo, el Señor Jesús está personificado como un pastor, como un sumo sacerdote, como el rey, como el sanador, como la roca. El Señor Jesús es el refugio, el descanso y así tantas cosas. Y hermano, el Señor impactó las vidas de los que se creían intelectuales en esa época. ¿Quiénes se creían intelectuales en esa época? Los griegos. Hasta el día de hoy muchos
alaban esa cultura y está bien. Pero aún así Dios impactó sus vidas con la misma palabra de Dios, colocándose de una forma que ellos iban a entender perfectamente. Así lo hace el Señor con nosotros hoy. Amén. Y lo tercero, hermanos, que el verbo, el logos, es Dios. Ahí, veamos ahí mismo en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y finalmente declara que el verbo era Dios. O sea, está diciendo que el verbo es divino, es Dios. Señala que el logos es Dios. Este es un principio discordante. Por ejemplo, con los testigos de Jehová. Es un punto en que tenemos una división con otras religiones. Por ejemplo, ellos, los testigos de Jehová, afirman en su Biblia que el verbo era un Dios. Ellos utilizan la Biblia del Nuevo Mundo. ¿Ya? Si usted se fija, todas las traducciones de la Biblia, incluso la católica, están en concordancia con las Biblias protestantes. Pero si usted toma la Biblia de los testigos de Jehová, que es la Biblia del Nuevo Mundo, dice que el verbo era un Dios, le cambia esa parte. Entonces ellos afirman que el verbo era un Dios. Si eso fuera cierto, lo que Juan nos estaba tratando de decir, en realidad era que realmente Jesús no era Dios, y esto genera más problemas que soluciones. Así es. Porque se abre la puerta para el politeísmo. O sea, está Dios Padre y está Dios Jesús, que serían dioses diferentes. Entonces adoramos a varios dioses. Y dice la palabra que Jehová es uno. Así es. Jehová uno es. Entonces, pero si les queda claro, la Biblia es monoteísta, de principio a fin. Por lo tanto, tratar de eliminar la deidad del Logos no tiene fundamento alguno. Por eso, hermanos, con esto les quiero aclarar que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo y es el Logo que aparece acá en Juan 1:1. Miremos lo que dice, para ir concluyendo, en Juan 1:14. Ahí mismo, Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. La palabra habitó quiere decir que hizo una tienda entre nosotros, y es muy similar a lo relatado en el Pentateuco, mientras Israel avanzaba por el desierto hacia la tierra prometida. ¿Qué es lo que había ahí? Un tabernáculo. En este caso, este es el tabernáculo del nuevo pacto, que es la palabra encarnada, que es el Logos, que es una persona, y esa persona es Jesús. En la mente de Dios hecha carne y hueso. Es la manifestación de la gloria de Dios. Recuerda que Israel, cuando estaba en el desierto, ¿cómo se manifestaba la gloria de Dios? En una nube, en un fuego. Descendía Dios en el tabernáculo de reunión. ¿Y cómo se manifiesta Dios en nuestras vidas? Por medio del Logos, el verbo que es Jesús. Y veamos ahí en Juan 1:4. Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesús es quien trae luz a todo tipo de oscuridad, sea que usted esté atravesando por un momento difícil, familiar. Dios puede traer luz a esa situación por medio de su Hijo Jesús. Amén. Si usted está con problemas económicos, no tiene trabajo, o con problemas en su trabajo, Dios puede traer luz por medio de Jesús en su área laboral, en su área social, en los estudios, en la parte académica, en la parte de relaciones con otras personas. El Señor es el primogénito de toda la creación, y Él nos puede dar su ayuda en toda situación. Y como dice aquí en Juan 1:4, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Si usted necesita luz respecto a una situación que está pasando donde hay oscuridad a su alrededor, llame al Señor Jesús, búsquelo y Él le va a dar claridad. Todo está en su mano. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Por lo tanto, hermanos, no debemos desesperarnos ni estar angustiados. Confiemos en el Señor. Debemos buscar su rostro, debemos buscarlo y pedirle a Él su sabiduría y pidámosle que Él se revele con su gloriosa luz en ese momento de nuestras vidas. Como le decía, en su trabajo, en su hogar, en el área que usted necesita, pídale al Señor que se revele con una luz que ilumine y le dirija sus pasos. Jesús es el Hijo de Dios, el principio eterno de todo lo creado. Y eso nosotros lo creemos. Y nadie, ni con argumentos, que aunque parezcan verdaderos, nos van a cambiar, porque dice la palabra de Dios que Él es el Verbo, es el Hijo de Dios, y dice que el Verbo era Dios, el Verbo es Dios. Y confiamos en Él, que Él nos ama y nos va a ayudar. Así que, hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Afirmémonos en su palabra, afirmémonos en quién es Él. Es maravilloso ver cómo Él es nuestro gran pastor, cómo Él nos apacienta, cómo Él es el sumo sacerdote que nos lleva a Dios, cómo Él es el que nos sana, cómo es el que trae paz y descanso a nuestras vidas. Así que, hermanos, les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar para agradecerle al Señor. Dios eterno, Dios soberano, gracias te damos por tu palabra maravillosa. Gracias, Dios, porque tú eres el Verbo, tú eres la palabra, eres, mi Dios, aquel prometido en el Antiguo Testamento y que se cumplió, mi Dios, que trae vida, que trae bendición, que trae a nosotros su gracia. Oh Dios, gracias por Jesús, gracias Cristo por librarnos del mal, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias Cristo de la gloria porque tú nos ayudas, tú nos fortaleces. Gracias Jesús porque cuando clamamos a tu nombre cambian las circunstancias. Cuando te traemos a nuestras vidas, mi Dios, hay luz. Una luz que no se puede comparar a ninguna otra. Tú traes paz. Porque dices tú mismo, Señor, en tu palabra que tu paz nos das, tu paz nos dejas. Y tú no la das como el mundo la da, sino que siempre estás con nosotros, siempre nos acompañas. Dios, creemos en ti, creemos en todo lo que haces. Toda la creación está sujeta a tu voluntad, porque tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el que nos ama, el que nos bendice. Que cada uno de tus hijos pueda creer estas enseñanzas, pueda creer lo que tú eres, lo que tú dijiste, lo que tú nos enseñaste en tus maravillosos evangelios. Que tu bendición sea sobre tu pueblo, tus hijos. Trae sanidad, trae ánimo, trae fortaleza, abre puertas. Tú, mi Dios, obra en cada uno de nosotros, de acuerdo a tus propósitos eternos y perfectos. Mi Dios, dejamos nuestras vidas en tus manos, la vida de tu iglesia, para que se haga tu maravillosa voluntad. Precioso Dios, gracias. Gracias, Dios, por todo, porque tú nos das conocimiento, tú nos das sabiduría. Mi Dios, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos en esta semana que continúa. Bendice las reuniones. Cuídanos y protégenos de todo mal. Mi Dios, bendice a tus hijos en esta noche. Nos queremos despedir y tu gracia, mi Dios, esté con nosotros. Te lo pedimos todo esto y te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Les recuerdo que el día de mañana hay reunión de damas a partir de las 15:30 horas en el templo. Ya se están comenzando a hacer las reuniones presenciales. El día jueves a las 20 horas, nuestra reunión de alabanza y adoración, que va a ser de forma virtual, con nuestra página de Facebook, Templo del Señor Proveerá Oficial. Y también el día sábado están invitados los jóvenes. Ya estamos comenzando con nuestras reuniones presenciales, el día sábado desde las 18 horas. También tenemos el día domingo a las 11 un video de enseñanza para los niños, para todos, perdón, en los buscadores de tesoros. Y el mismo día domingo a las 19 horas, una reunión de alabanza y oración de forma virtual en nuestra página de Facebook. Así que, hermanos, los dejamos invitados. Que el Señor les bendiga.